Ahora seguimos esta segunda jornada con el tema que cierra los trabajos analíticos que hemos estado desarrollando desde la red APP en este último ciclo, y que es un tema que sin duda es de vital importancia en el devenir de la región, en la actualidad y en el futuro de la región, que es cómo trabajar para mejorar y fortalecer la perspectiva de género, participación ciudadana y APP, fomentando una mayor inclusividad en el desarrollo de proyectos. Le paso la palabra a mi colega, amiga y especialista en APP del Banco Interamericano de Desarrollo, Carolina Lembo. Muchas gracias, Ancor, y bueno, gracias a todos que nos vienen acompañando estos 2 últimos días, ¿no? Como Ancor acaba de comentar, yo tengo el rol de traernos la última sesión, donde vamos a presentar uno de los temas, en mi opinión, más importantes y, bueno, transversal a todo lo que se habló hasta el momento, ¿no? Yo creo que si han podido escuchar desde ayer, cuando se habló, comentó Rafael Ugaz y otros jefes de equipos APPs como Saleh, y también nuestros propios colegas, por ejemplo, de Australia, y hoy por la mañana, sin duda, en el primer panel y ahora en el segundo, todos hablaron de alguna forma sobre la importancia, cuando se habla en sostenibilidad, de hablar de la inclusión y cómo esto es fundamental, no solamente con la participación ciudadana, pero también con temas de género. Entonces, aquí creo que tenemos el rol de cerrar con llave de oro sobre un tema que a veces no tratamos tanto en la región y que es clave, como bien se ha dicho también todos esos días, de si el proyecto va a tener suceso o no. Esto depende exclusivamente de estos temas, que son temas hoy día que se están hablando mucho, y con eso, una vez más, la importancia del paper que nos va a presentar ahora Patricia y Cristian, este paper que nos aporta el conocimiento de cómo debería ser mejor estructurada su participación ciudadana, cuáles son los ejemplos que hay en la región de esta participación. Y con eso no quiero alargarme más, quiero pasar a ellos, que ellos hablen en 15 minutos y después pasaremos a un panel de expertos y amigos que trataremos un poco de los temas que ellos van a abordar y también un poco más del tema de género, que bueno, hoy día es clave también para el éxito de los proyectos. Así que quería invitar a Patricia Benavente, que fue expresidenta de OCITRAN, que es una gran experta en estos temas, y Cristian Contreras de Nature Conservancy, para que nos traiga un poco sus hallazgos. Gracias y adelante. Muchas gracias, Carolina. Quiero compartir la presentación. Aquí, modo presentación. Me dicen si la ven bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir reflexiones con ustedes sobre los procesos de participación ciudadana en APPs. Nosotros hemos estructurado nuestro trabajo en qué recomendaciones y buenas prácticas hay a nivel internacional y qué experiencias interesantes hay en países en el ámbito de OECD, y cómo son cuáles son los beneficios de estos mecanismos de participación ciudadana para el desarrollo exitoso de los proyectos. Luego una dimensión sobre análisis de algunos países de América Latina que, si bien tienen diferentes grados de maduración en sus regímenes de APPs, tienen una larga experiencia de desarrollo en este tipo de proyectos, analizar sus experiencias y en base a ello, una tercera dimensión, hacer propuestas de recomendación para los demás países.
¿Por qué nos ha interesado este tema? Porque si bien tenemos brechas importantes en calidad de servicios e infraestructura, también es cierto que tenemos retos críticos en materia de institucionalidad en todos los países de la región, y lo que ha pasado en los últimos tiempos nos han dado cuenta de la importancia de trabajar los temas de institucionalidad y enfocarnos en cómo mejorar la credibilidad de la relación Estado-sociedad civil. Entonces, por eso nos ha interesado explorar espacios de participación ciudadana en APPs. Las APPs son de largo plazo, complejas, y nuestros gobiernos enfrentan Perdona que te dificultades. interrumpa, Entonces, pero estamos dale. viendo la presentación Patricia, perdón, antes de que pases a la siguiente slide, ¿podrías ponerlo en pantalla? Listo. Eso, muchas gracias. Ahí va. Entonces les decía que nos interesa ampliar el concepto de gobernanza en APPs, y por eso hemos querido explorar los espacios de participación ciudadana en estos procesos de inversión. Quiero referirme a las recomendaciones de OECD y recordar que ya desde hace 10 años OECD viene recomendando a los países tener un enfoque integral en los procesos de participación ciudadana a lo largo de todo el ciclo de proyecto de inversión. Sin embargo, hemos visto en el estudio que no todos los países de América Latina, es más, son muy pocos los que tienen este enfoque integral de la participación ciudadana en los procesos de inversión en APPs. Asimismo, en el 2020, los principios de infraestructura nos dan cuenta de la necesidad de tener procesos de participación ciudadana continuos que permitan convertir a las partes interesadas en actores en el desarrollo de las diferentes etapas del proceso de inversión. Para explorar un poco algunas experiencias interesantes en países del ámbito de la OECD, voy a dejar la palabra a Cristian Contreras. Cristian, por favor, contigo. Gracias, Patricia. Muy buenos días. Hemos tomado los casos de Reino Unido, Australia y Canadá, países miembros de la OCDE y que vienen aplicando desde hace tiempo sus recomendaciones. Cuentan con estructuras y arreglos institucionales establecidos hace décadas y que por lo general funcionan. Aún así, esos países están en constante desarrollo y mejora. Estos países cuentan con un enfoque transversal de la participación ciudadana, con normas específicas que regulan la utilización de mecanismos de participación. Veamos el caso de Reino Unido, uno de los pioneros en APP y que está permanentemente incorporando lecciones aprendidas, como la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas. Revisamos el caso del aeropuerto de Manchester, donde se ha logrado convocar a un comité consultivo con 32 miembros activos que representan autoridades locales, grupos de interés y grupos de usuarios. En el caso de Australia, recordamos que ayer los colegas de Infrastructure Australia nos contaban cuán importante es entender la percepción de las comunidades sobre los servicios, como ejemplo, la calidad de la infraestructura. Australia es uno de los mercados de APPs más sofisticados del mundo. Aún así, están buscando siempre mejorar. La oposición de la comunidad ha resultado en el retraso o cancelación de aproximadamente 20.000 millones en proyectos de infraestructura en la última década. En Australia revisamos el caso del Metro de Sydney, que usó un enfoque de participación comunitaria como ejemplo de buenas prácticas con la comunidad y las partes interesadas, así como también mantener una licencia social para poder operar. Movilizó más de 500.000 personas en diferentes eventos comunitarios para generar conciencia y comprensión entre las partes interesadas y la comunidad sobre el proyecto. Finalmente, Canadá cuenta con un mercado sólido de APP y ha desarrollado una serie de herramientas y recursos para orientar la participación ciudadana, algunas disponibles en la web de los gobiernos. El uso del modelo APP en el sistema de salud canadiense es un fenómeno relativamente nuevo, del cual se pueden rescatar experiencias positivas, pero también algunos desafíos. Revisamos el caso del Hospital Bridgepoint Active Health en Toronto, un caso exitoso de APP, pues contaron con la licencia social para operar, esto es, con la aprobación dentro de la comunidad local y otras partes interesadas. Así, los miembros de la comunidad se convierten en defensores del proyecto y están comprometidos con el futuro del mismo. Volvemos con Patricia. Perdón. Quiero salir de pantalla completa. Dale, perfecto. Bueno, continuando con la presentación,
¿Qué es lo que queremos enfatizar aquí? Si queremos lograr que los procesos de participación ciudadana reconstruyan, o en algunos casos construyan, un ecosistema institucional sostenible, necesitamos reinventar nuestra aproximación a los procesos de participación ciudadana. Usualmente se aborda estos procesos como una medida de mitigar o eliminar conflictos, pero lo que creemos es que deben ser los procesos de participación ciudadana principalmente y sobre todo procesos para incorporar a las partes interesadas en cada una de las etapas del ciclo de proyecto de inversión. Y para esto tenemos que tener una metodología que nos permita definir qué es lo que quiero, qué información relevante quiero absorber de las partes interesadas y quiénes son esas partes interesadas en cada una de las etapas del ciclo de proyecto de inversión. Finalmente, abordar los procesos de participación con este nuevo enfoque tendría que permitirnos al final del día ofrecer proyectos y servicios realmente valorados por la comunidad, en los que las partes interesadas tienen un sentido de apropiación y de pertenencia a los proyectos que mejore el clima de desarrollo de los proyectos. Ahora, tratándose de la dimensión de cómo hacer para mitigar conflictos, ahí el proceso no es de talla única, cada país tiene que diseñar su proceso en función a su realidad, en función al sector de la inversión, en función al tipo de proyecto, y tener en cuenta que el universo de partes interesadas depende de las oportunidades y riesgos del proyecto. Y si estas oportunidades y riesgos cambian, naturalmente el universo de nuestras partes interesadas también. Y estas partes interesadas van cambiando en el tiempo. Entonces tenemos que tener la capacidad para identificar estos cambios y estos actores relevantes en cada una de las etapas. Esto solo lo vamos a poder lograr si tenemos desde el Estado una plataforma institucional, normas, instrumentos, indicadores que nos permitan avanzar en esta dirección. Entonces, diseñar nuestro esfuerzo en función al riesgo de proyecto. Si el riesgo es nulo o bajo, pues nos concentraremos en divulgar y difundir información. Si hay un riesgo moderado, porque hay una conflictividad focalizada, pues tendremos que tener relaciones bidireccionales y acuerdos específicos a ser fijados con las partes que tienen algún impacto o conflicto con el proyecto. Y cuando hablamos de proyectos complejos, como puede ser una línea de metro, por ejemplo, ahí sí tenemos que diseñar una estrategia integral, omnicomprensiva y continua para la participación y la articulación con la sociedad civil. Es fundamental decir que ningún proceso de participación ciudadana tiene éxito si es que no invertimos de manera intensa en proveer información y actualizarla permanentemente. Partes interesadas que no están informadas no pueden participar adecuadamente. Ahora, explorando un poco cómo ha sido la experiencia de los países que hemos elegido. Se tratan de Chile, de Colombia, de Perú. En el caso de Chile tenemos que decir que tiene un modelo muy evolucionado de participación de la sociedad civil. Para empezar, tiene una ley de participación de sociedad civil en general, pero tiene instrumentos adaptados para esto, para la participación de la sociedad civil en los procesos de inversión en concesiones. Esta metodología aprobada tiene mecanismos, instrumentos responsables, tienen plataformas de diálogo público-privado a través de comités, de un comité de gestión con la ciudadanía, y tienen mecanismos para actualizar información. Pero Chile ha ido más allá incluso. Han complementado sus procesos de participación ciudadana incluso con mecanismos complementarios como, por ejemplo, idear fondos de compensación para reparar a incluso usuarios indirectos, no usuarios, partes indirectas en proyectos de inversión, como por ejemplo en el caso del aeropuerto de la Araucanía. Entonces, ellos tienen una visión integral, ellos tienen una serie de mecanismos complementarios que hacen al mejor desarrollo de sus procesos de participación ciudadana. Chile creo que puede ser un ejemplo al que podemos mirar los demás países para mejorar nuestros procesos. En el caso de Colombia, tienen instrumentos especiales para la participación ciudadana en la etapa de estructuración y en la etapa de gestión de proyectos. En estructuración y en gestión de proyectos, de contratos, tienen audiencias públicas, tienen consulta previa y tienen participación de partes interesadas en la gestión ambiental y social.
Es particularmente interesante en el caso de Colombia cómo han detallado y se han esforzado en diseñar mecanismos contractuales que permitan que sea el desarrollador del proyecto el que haga el seguimiento de los acuerdos a que se arribó con la sociedad civil en los procesos de consulta. Entonces, esto permite que el Estado, la Agencia Nacional de Infraestructura y las empresas de supervisión, las interventorías, puedan hacer este seguimiento de las obligaciones del desarrollador del proyecto en el cumplimiento de acuerdos. Esto es una experiencia bien interesante que vale la pena ver. Han tenido procesos exitosos de participación de la sociedad civil en el caso de los carreteras 4G y también en el caso del proyecto de dique, donde hay, por ejemplo, del canal del dique, donde hay cláusulas específicas para ejecutar los acuerdos en la etapa de consulta previa. En el caso de Perú, no tenemos todavía, al igual que en el caso de Colombia, una visión transversal de la participación ciudadana en cada una de las etapas del ciclo, como es el caso de Chile, pero para la etapa de estructuración hay unos lineamientos específicos que permiten a la agencia estructuradora detallar el trabajo de participación con partes interesadas durante la estructuración y con ayuda de los estructuradores y los asesores de transacción. Y en la etapa de ejecución de contratos hay consejos consultivos que son autónomos, independientes, no vinculantes, para ayudar y para participar en la gestión de contratos, sobre todo participando en procesos de modificaciones tarifarias, renegociaciones o inicios de nuevos proyectos. En lo que hay una deficiencia más o menos general que hemos identificado es justamente en la etapa de seguimiento de los acuerdos, de consulta previa y de participación de la sociedad civil. Aquí creo que tenemos que hacer un esfuerzo particularmente importante. Entonces, resumiendo aquí, necesitamos instrumentos que establezcan una visión transversal de la participación ciudadana, no porque la norma sea un fin en sí mismo, sino porque la norma permite a la gestión pública establecer programas de capacitación, temas presupuestarios, mejorar plataformas digitales. Entonces, sí es importante impulsar normas sobre participación ciudadana en procesos de APPs con una visión integral. Creemos que eso puede ayudar mucho. Ahora, respecto al proceso de identificación de partes interesadas, hay diversas metodologías. Hay una metodología muy interesante que se usa en Estados Unidos para la parte ambiental, pero que puede servir de ejemplo. Y de hecho, ahí lo importante es hacer una secuencia de pasos, definir los objetivos de la participación ciudadana que queremos, identificar y categorizar a las partes interesadas de manera muy detallada, invertir en este mapeo inicial y procesar y gestionar todas las opiniones y participaciones. Si no contestamos, si no respondemos, si las partes interesadas no ven que aquello que opinan se va a procesar, ya sea que se acepte o no, vamos a perder credibilidad. Entonces es importante hacer este trabajo de sistematización de participaciones de los actores. Ahora, los mecanismos para la participación van a depender mucho si lo que queremos es informar al público, ya sea información general o información remota, si lo que queremos es obtener insumos en determinadas etapas o en determinados aspectos, o si lo que queremos es validar la toma de decisiones en determinados aspectos del desarrollo del proyecto. Dependiendo de esos objetivos, vamos a tener diferentes mecanismos. Hemos identificado una lista enorme, pero en realidad los países tienen que ser muy creativos para identificar este tipo de mecanismos y irlos cambiando y adaptando a las necesidades de la relación con la sociedad civil en el tiempo. Como recomendaciones generales, creemos importante resaltar la necesidad de tener un enfoque transversal, la necesidad de establecer un instrumento normativo que defina objetivos, mecanismos, instrumentos responsables y facilidades logísticas para estos procesos de participación ciudadana. Y algo muy importante que hacen en países de la OECD, internalizar lecciones aprendidas, tener el valor de ser autocríticos respecto de nuestros errores e incorporar lecciones aprendidas. También muy importante que podamos invertir en capacitar a los stakeholders y a las partes interesadas con diferentes procesos de capacitación. He visto, por ejemplo, que en República Dominicana han hecho un curso de APP para periodistas, por ejemplo. Ese tipo de experiencias es importante. Una deficiencia general: tenemos que mejorar los procesos de participación con enfoque de género, con enfoque para minorías. Eso todavía es un reto para casi todos y creemos que
hay experiencias en los propios países de América Latina y en países de OECD que nos van a permitir mejorar y adaptar nuestros mecanismos. También importante no olvidar que hay recomendaciones específicas, hay riesgos sobre todo de infraestructura social en los que vale la pena inventar formas complementarias de fortalecer nuestros procesos, como los fondos de compensación, como los mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo estos consejos consultivos o como los digamos, monitoreo que se pueden tener desde la sociedad civil para ir actualizando la información del desarrollo de los proyectos y generar un conocimiento común sobre los proyectos de APP. Voy a quedarme aquí para que no me corten. Muchas gracias, Patricia y Cristian, y gracias por atentar en el tiempo, ¿no? Ejemplares fueron. Bueno, pasamos ahora a nuestra discusión tan importante. Y creo que con este trabajo que hicieron con la recolección y sistematización de buenas prácticas, de experiencias y cuáles son aún los retos que tenemos, creo que es perfecto para el panel que vamos a empezar, ¿no? Que vamos a tratar realmente de traer un poco mejor estas buenas prácticas y lo que aún se puede hacer para que estos temas se tornen una realidad, ¿no? Y aquí yo creo que lo que queremos en este debate es contestar a una pregunta clave de cómo podemos asegurar que los nuevos proyectos APPs son lo que la sociedad necesita para asegurar un desarrollo inclusivo. Entonces, se habló mucho de sostenibilidad estos últimos días y la sostenibilidad pasa necesariamente por la inclusión de todos y la participación de todos. Entonces, como se ha dicho, es esencial que reforcemos esta dimensión institucional de la gobernanza de los proyectos y haciendo entonces hincapié a esta inclusión y la indefinición de los roles de todos los actores. En el panel vamos a tratar también no solamente de participación ciudadana, pero también en general, pero daremos una especial atención a la inclusión con perspectiva de género. Pues sabemos que al incluir esta perspectiva implica que más mujeres formen parte de los procesos de decisiones políticas y que con sus perspectivas permitamos la implementación de proyectos que beneficien a todos de forma equitativa. Para eso contamos con la participación de 3 excelentes expositores y colegas y amigos. Cintia Pastor, que es economista con la maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y que actualmente es la directora de Economía del Global Infrastructure Hub, donde dirige el desarrollo, la entrega y la difusión de la investigación económica y sus recomendaciones de policy. Isadora Cohen, Isa, abogada socia de la ICO Consultoría de Integración Público-Privada, presidente del InfraWoman Brasil y fundadora del InfraCast. Además, es coordinadora del MBA en Infraestructuras APP y Concesiones de CEDIN-MG, e integrante del cuerpo docente del PUC-MG y del MBA PPP. Y también tenemos a Juan Shaquiel, que es economista con un máster en Management Internacional de la Escuela Superior de Comercio de París y se desempeña desde hace 6 años como jefe de Departamento de Estudios de la Dirección General de Concesiones en el Ministerio de Obras Públicas de Chile, liderando estudios, informes y publicaciones referidos al sistema de APP chileno. Así que gracias a los 3 por estar aquí con nosotros, principalmente Cintia, que entiendo que está en Australia y que ahora son las 2 de la mañana, así que Cintia, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y quisiéramos saber, en su experiencia, ¿no? ¿Qué entiende que son las tendencias en países tanto en desarrollo como en desarrollados de adoptarse medidas más proactivas en la estructuración de proyectos de infraestructura, considerando temas de ESG y incluyendo esta perspectiva de género? Adelante, Cintia. Thank you so much, Carolina, for the invitation, and this is a great panel. Gracias, Carolina, por la invitación. Es un panel muy bueno y felicidades por la presentación que se mostró antes. Esta es una pregunta difícil porque el problema y parte de la solución
tiene que empezar antes de adoptar las soluciones y con las definiciones. Entonces, muchos inversionistas están incorporando estos factores en sus decisiones, particularmente después de que la pandemia los forzó a transformarse y ser más resilientes, pero por un tiempo estas consideraciones se han basado en responsabilidad corporativa y en el lavado de conciencia verde, por llamarlo así. Y si bien las cosas van mejorando, todavía es necesario implementarlo en los activos de infraestructura. Nosotros vemos que las compañías que invierten en infraestructura están incorporando mejor estos factores que en las compañías de otros sectores. Sin embargo, los factores ambientales, primordialmente los relacionados con el clima, son las preocupaciones más comunes y más importantes de los ODS, y las dimensiones de gobernanza son menos evaluadas. Nosotros también vemos que hay indicadores para evaluar dimensiones sociales, pero son más limitados y miden temas relacionados con mujeres o representación de mujeres en las juntas directivas. Hay muy pocos datos sobre el impacto diferenciado de los proyectos de transporte y cómo se puede incorporar esto, a pesar de que las personas de bajos ingresos y las mujeres son las más que utilicen el transporte público con mayor probabilidad. Entonces, estos factores tienen principales objetivos de responsabilidad y los proyectos se miden en términos de sostenibilidad y de impacto social, pero tenemos que asegurarnos que esto sí suceda y que haya una medida correcta para estos datos. Es importante que se fomente, que se recabe la información en las instituciones, no nada más a nivel corporativo, sino a nivel de activos de infraestructura. Hay que poner algunos datos y tenemos que ver la implementación de líneas de tiempo, calendarios de rendición de cuenta, ver cuál es también el marco jurídico, los datos comparables. Entonces, faltan metodologías de evaluación. Ese es el gran reto. Y ojalá que se mejoren las prácticas globales y que podamos ver cómo se pueden armonizar las políticas para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y mitigar este lavado verde que hacen los proyectos de infraestructura. Muy bien, Cintia. Gracias por tu muy buena explicación y creo que incluso ya contestas un poco la pregunta que nos ha hecho Oscar Larenas sobre, bueno, cómo realmente aseguremos que estos procesos son de hecho una realidad y creo que esto pasa mucho por tener indicadores consistentes para ver a través de la data lo que realmente se está pasando, ¿no? Yo creo que si tenemos una mayor transparencia, como se ya está creo que más avanzado, como tú mismo has dicho, ¿no? En temas de todo lo que es cambio climático y temas ambientales, pero si pasamos eso también para los temas más de gobernanza y de temas de género, yo creo que ahí puede ser la diferencia en que, ojo, estamos aquí, estamos viendo qué están haciendo, estamos comparando vosotros con los demás, ¿no? Entonces, creo que desde luego ya tenemos un buen tema para futuros proyectos y de investigación y que trabajemos juntos en esto. Entonces, Ancor, por favor, apunte la sugerencia de Cintia, que creo que Global Infrastructure Hub también nos puede ayudar con este tema. Así que hago mi segunda pregunta ya yendo a un caso en concreto, ¿no? Y enhorabuena porque claramente sabíamos, pero Patricia ha dejado en evidencia el excelente trabajo que viene haciendo el gobierno chileno en estos temas, que es un líder.
en todo que es participación ciudadana y aquí en concreto en esta pregunta quiero que me digas un poco, Juan, qué están trabajando en la agenda de inclusión con perspectiva de género y si podrías contarnos cuál es la visión del Ministerio de Obras Públicas en cuanto a la incorporación de la visión de género en los proyectos de infraestructura y en especial, por supuesto, en las concesiones. Carolina, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un placer participar con ustedes hoy en la mañana. Quiero decir primero que sin duda esta materia es considerada de alta prioridad por la nueva administración de gobierno en Chile que acaba de comenzar en el mes de marzo. Puedo decirles que en el Ministerio de Obras Públicas esto se viene desarrollando desde hace tiempo. Por cierto, falta mucho por hacer. Y tiene que mirarse, a mi juicio, al menos en 3 dimensiones, ¿ah? O así lo estamos concibiendo. Primero, se trata de la gestión interna del ministerio propiamente, ¿ah? Eso significa perspectiva de género para cubrir temas de recursos humanos y desarrollo de carrera, bienestar y beneficios específicos, protocolos de ética y de integridad, por ejemplo, para abordar temas como acoso laboral y sexual, y el tema comunicaciones también. Piensen que ya en el año 2000 el Ministerio de Obras Públicas elaboró un plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Desde esa época llegamos hasta ahora en que en el Ministerio tenemos una encargada de género en cada servicio del Ministerio, incluido la Dirección de Concesiones, que por lo tanto está encargada, tiene que velar y desarrollar estos aspectos que acabo de mencionar. Lo segundo es la perspectiva de género en la infraestructura y los servicios que ella brinda. Y aquí es clave la posibilidad de hacer procesos de participación para identificar intereses, necesidades, oportunidades específicos de usuarias y usuarios, separadamente. Y ahí lo que vamos a ver con la experiencia es que la cotidianidad, la dimensión cultural, el modo de vida de las personas va a jugar un rol esencial para saber qué es más relevante según género. Y así, por ejemplo, vamos a ver que en el entorno de los proyectos las mujeres pueden asignar más relevancia a los temas de seguridad, como por ejemplo si el proyecto tiene iluminación adecuada, tiene circuito de cámaras, de vigilancia, ¿verdad? O bien las mujeres pueden asignar más importancia a las facilidades para desplazarse, por ejemplo, pensando en llevar coches de bebés, ¿verdad? Me acuerdo también en recintos de aeropuertos, años atrás, se han incorporado mudadores para bebés en servicios higiénicos de mujeres y también de hombres, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son importantes de relevarlas en los procesos de participación y brindarles atención para identificar separadamente. Otra cosa es preguntarnos por qué a las mujeres les interesa más cierto patrón de temas que a los hombres, pero bueno, eso es la realidad de la dimensión cultural probablemente que hoy día tenemos y por cierto va a tener que ir evolucionando. ¿Ah? Pero el ejercicio es, en el fondo, identificar y clarificar intereses separadamente para poder atenderlos de la mejor manera posible. Ahora, en este marco también quiero decir algo que para nosotros es relevante y es fortalecer el trabajo participativo con mujeres y ciudadanía, y ello nos obliga a pensar en la facilitación de su presencia, de la presencia de las mujeres, por ejemplo, estableciendo lugares adecuados, horarios adecuados para incentivar la participación de ellas. Hay que cuidar ese tipo de cosas también. Eso en esta segunda dimensión, como digo, de la infraestructura y sus servicios. Y hay una tercera dimensión que también es relevante, y es pensar en la APP y el fortalecimiento del desarrollo laboral para las mujeres. Y aquí se trata de que veamos oportunidades de empleo, desarrollo de capacidades técnicas en los proyectos mismos, o también cómo, con el apoyo de los proyectos de APP, se puede promover, se puede impulsar espacios de trabajo local y emprendimientos
mediante iniciativas que pueden estar en torno a los proyectos. Esto último me parece que es fundamental, es un ámbito en que nosotros tenemos más camino por avanzar. Me acuerdo, reflexionando sobre estas materias, el año pasado llegó a mis manos una nota técnica del BID que era sobre estrategia de inclusión de mujeres en mejoramiento de caminos vecinales en Paraguay. Muy interesante como experiencia y creo que compartir ese tipo de trabajo, ese tipo de discusiones nos va a ayudar a mejorar mucho en todos los países de la región en esta materia en que tenemos que hacer más, sin duda. Muchas gracias, Juan. Sí, yo creo que estas últimas dos dimensiones que has puesto son clave, ¿no? Aquí hay tanto la dimensión de cómo escuchar mejor a las mujeres, ¿no? Y por supuesto somos diferentes a los hombres, entonces cuando buscas la equidad es exactamente esto, ¿no? Tratar a los diferentes de forma distinta para que luego estén todos en un mismo nivel, ¿no? En un mismo patamar. Y es clave que escuchemos estas diferencias, no solo por cuestiones culturales, pero cuestiones también de cómo una mujer se siente a tener que caminar por la noche, el riesgo que ella puede tener de acoso, que quizás sea mayor que de un hombre, es un hecho, ¿no? Entonces, yo creo que esto es súper clave y kudos por que Chile ya entendió que los hombres también trocan los pañales y que hace falta tener también en los aseos de hombres y no de mujeres. Yo agradezco desde luego, quiero irme a Chile brevemente. Pero aparte de eso, creo que hay otro tema que tú has dicho que es cómo, cuando estás elaborando los criterios del proyecto en sí, asegurar que aquel proyecto también pueda beneficiar a las mujeres que van a trabajar en estos temas y no solamente que van a utilizar los servicios, pero cómo esto puede promover también una mayor igualdad de género, ¿no? Então, eu acho que são dois temas essenciais que você tratou. Me parece que son dos temas esenciales que has tratado y ahora voy a llevar esos temas para que Isa pueda tratarlos. Estoy sospechosa porque me encanta el trabajo que ella hace, la conozco hace mucho tiempo y después voy a preguntarle si podrás hablar un poco más de todo lo que estás haciendo por el sector de infraestructura de mujeres aquí en Brasil. Ella es una gran líder, pero yo quisiera comprender un poco más porque Brasil es uno de los mercados más importantes en términos de APPs. Yo quisiera comprender cómo esas cuestiones de género en el preparo de proyectos a nivel de promoción de la participación de las mujeres en los proyectos, pero también, como dijimos anteriormente, el impacto que los proyectos podrán tener en el cotidiano de las mujeres. ¿Cómo Brasil ha trabajado con esas iniciativas? Quisiera comprender más la realidad del país. Muchísimas gracias, Carol. En primer lugar, yo quisiera agradecer mucho por la invitación, por poder participar de este panel con gente que admiro tanto y con mi gran amiga, que es un gran ejemplo para mí, que es Carol, y también por que me brinden ese estudio tan bien hecho por Cristian, que me ha impresionado muchísimo positivamente por ser muy robusto el trabajo y también los resultados, incluso optimistas de políticas que tengan que ver con la participación social. Me parece que uno de los pilares de hoy tenemos que profundizarnos mucho más en esas cuestiones sociales y me parecieron buenas perspectivas. Muchísimas gracias por la pregunta, Carola. Siempre es muy pertinente escucharte. Como la manera como formulas las cuestiones nos hacen pensar sobre otras cosas. Voy a ponerlo en contexto, voy a hablar de Brasil para que entendamos los desafíos. Son pocos los casos en que hay CEOs, mujeres, jefes mujeres en esas empresas de alto rango. Hay estudios que enseñan que más que el 65% de las empresas que están en Brasil no tienen en ninguna posición del Estatuto de las Mujeres, más del 65%
50% de las empresas que están en las bolsas de valores no tienen mujeres. Y también hay una institución de Women on Board que también habla de las mujeres. Se percataron que solo el 12.7% de los cargos administrativos y del Consejo Fiscal de empresas de infraestructura que están en las bolsas están ocupadas por las mujeres. El Brasil ocupa hoy la posición 132 en un listado de 149 naciones cuando se trata de equidad de sueldos entre hombres y mujeres. O sea, nosotros estamos en las últimas posiciones en lo que se refiere a la equidad de los sueldos. Y cuando pensamos en los impactos de la infraestructura para las mujeres, logramos percatarnos de que la toma de decisiones tiene que pasar por una mirada sensible de quienes representan la población que se benefician de los servicios de las APPs. Estoy hablando de hombres, mujeres, personas con discapacidad, personas de diferentes orígenes, personas que son LGBT, por ejemplo, personas negras, personas con diferentes edades. La población es plural. Y por qué no tener en nuestras capas de toma de decisiones personas que puedan representar esta pluralidad de la sociedad, incluso para que podamos tener políticas públicas que sean más positivas para lo que la población necesita. Carol dio un ejemplo y Juan también de la seguridad, por ejemplo, de las mujeres. Me parece que eso es un ejemplo interesante y no es por casualidad que en sectores, por ejemplo, como la iluminación pública en Brasil, vemos la presencia de mujeres más acentuada en las capas de toma de decisiones porque tienen que ver con algo. Porque hay que iluminar un cierto lugar para que las mujeres se sientan más seguras, por ejemplo. Hablando de una manera bastante práctica, Carol, y sobre la estructuración de los proyectos y pensando justamente en que hacer PPP nada más es que traer un mecanismo eficiente de rendición de políticas públicas. Algunos estados se han destacado en la promoción de las APPs desde su estructuración, que tienen un compromiso y una responsabilidad social más fuerte, si comparadas principalmente con otros proyectos de otros países y proyectos también que hayan sido hechos en Brasil en la década anterior. Voy a mencionar un caso de Minas Gerais, del Rodoanel de Minas Gerais, que es un proyecto, es un Greenfield que va a pasar por la licitación en julio y desde la estructuración de los proyectos, los costos que tengan que ver con concretar indicadores ESG fueron considerados costos, por ejemplo, de incluir en las capas de toma de decisiones o costos en hacer due diligence social, ambiental, costos para la compensación de emisiones de carbono y otros elementos que tienen que ver con esos pilares han sido considerados en el modelaje desde el inicio. Por lo tanto, tienen un impacto sobre el precio y sobre todas las demás condiciones que tienen que ser tomadas en cuenta por la concesionaria y por el licitante también y por la concesionaria una vez que sea escogida. O sea, esta cláusula de este Rodoanel de Minas Gerais ha sido totalmente basada en los principios de derechos del profesor John Ruggie y justamente exigen que el concesionario establezca medidas para poder seguir estos indicadores de derecho humano y que son monitoreados. Incluso el concesionario tiene que hacer otra vez esta due diligence de cada una de los elementos y incluso
La licitación exige esos elementos y el no cumplir con esos elementos pudiera sufrir penalidades. El no tener mujeres en el board, no tener programas de inclusión de personas diversas y también otros elementos que son pilares sociales. Si el concesionario no las cumple a lo largo de los servicios y de la implementación de la obra y también de la rendición de los servicios, será penalizado por el Estado. Para que el concesionario no sufra las penalidades, me parece muy interesante, tendrá que justificar la razón por no haber cumplido con uno de los pilares que están establecidos en la cláusula de obligaciones. Y eso trae una inteligencia, una información importante. Vamos a suponer que, por ejemplo, el no cumplir de un cierto indicador sea debido a un costo elevado de esta inclusión en el cumplimiento de ese pilar social. Esto podrá significar un proceso de equilibrio económico-financiero de ese contrato para que el Estado como tal pueda subsidiar medidas que puedan obligar a esos pilares. Me parece que eso, Carol, es un ejemplo muy emblemático que tenemos actualmente en Brasil de un proyecto que va a maximar y potenciar el pilar social. Pero me parece que es un buen ejemplo de cómo nosotros podamos tener proyectos desde su estructuración dibujados para que logremos desarrollar esta conciencia con relación a la equidad y a todos los pilares necesarios, elementos importantes para que nosotros logremos avanzar en esta agenda, vienen a partir del movimiento importante de la iniciativa privada y de los financiadores, como hemos observado, pero el gobierno también tendrá que impulsar esta agenda. En el caso de Minas Gerais, vemos como queda bastante claro que el gobierno ha tenido un rol relevante y exigiendo el cumplimiento de estos objetivos que son tan importantes para todos nosotros y para el desarrollo de mejores políticas públicas. Muchas gracias, Carol. Muchísimas gracias, Isa. Qué ejemplo increíble de cómo realmente podemos traer datos concretos, como habíamos dicho, y también de medidas que puedan, de hecho, asegurar la participación de las mujeres durante la ejecución del proyecto como tal. Muy interesante y me parece que debiéramos hacer un estudio sobre ese caso. Vale la pena conversar al respecto. Quisiera pasar ahora por más una ronda de preguntas y quisiera preguntar a Cintia. En tu experiencia con estos temas de ESG en proyectos de infraestructura en el mundo, ¿no? Ya que estás trabajando ahora en el Global Infrastructure Hub, ¿qué buenas prácticas internacionales crees que podrían adoptarse en la región para mejorar el proceso de participación ciudadana? So actually, the GI Hub, the Global Infrastructure Hub, has an inclusive and infrastructure and social equity tool, which details detalla 6 acciones críticas que necesitamos considerar para garantizar el éxito para la implementación de la inclusión en los proyectos de infraestructura. Estas áreas de acción se llevan a prácticas que provienen, o sea, que hacen que los practicantes cumplan con las recomendaciones para que se utilicen en la implementación para mayor inclusión en la infraestructura. Es la participación y empoderamiento de las partes interesadas que se ha identificado como una de las 6 áreas. Entonces, lo que la herramienta sugiere es que para la inclusión de todas las secciones o todas las partes interesadas o la sociedad en los proyectos de infraestructura, primero hay que entender qué partes interesadas
van a estar incluidas y cuáles no, y también cuáles son las oportunidades específicas para su inclusión. Y entonces esto tiene que tener aceptación del público para poder maximizar el beneficio social. Y también identificar a las partes interesadas e involucrarlos. Todo esto tiene que empezar desde el principio, desde las etapas iniciales de la planeación del proyecto, en donde haya más oportunidades para que pueda haber una influencia exitosa para poder luego hacer enmiendas o cambios para maximizar los beneficios. También eso tiene que seguir durante todo el ciclo de vida del proyecto, es decir, ofrecer oportunidades para posteriormente fortalecer los beneficios y poder tener mejores diseños futuros. Y también tiene que haber la documentación de todo esto para podérselo presentar a un equipo técnico para su consideración, para la evaluación, pero también todo esto se tiene que regresar a las partes interesadas para que se resuelvan sus preocupaciones. Entonces es interesante que haya esta retroalimentación para poder mejorar el diseño del proyecto y asegurarse de que los resultados cumplan con las necesidades de las personas que se van a beneficiar con este proyecto. Entonces se requiere la participación, el involucramiento de las partes interesadas en los proyectos de infraestructura para que baje la posibilidad de que no se apoyen esos proyectos por parte de la sociedad y que reciban una licencia social para que puedan ir adelante esos proyectos para reducir el riesgo social. Y además de todo esto, también quisiera agregar que en la fase de preparación del proyecto es importante especialmente considerar varios temas para asegurarse que el proyecto salga bien. Y pensamos que la preparación del proyecto debe de considerar varios ángulos, incluyendo, por ejemplo, la participación ciudadana. Hay otra herramienta que es una herramienta de referencia para la preparación de los proyectos de infraestructura, y esta herramienta ayuda a abordar los desafíos en las partes iniciales de la preparación para ofrecer orientación en 5 áreas. Una es habilitar el ambiente para la preparación del proyecto, luego la preparación financiera del proyecto. La tercera sería como la planeación y priorización del proyecto, y luego tenemos la factibilidad del proyecto y la comunicación del proyecto. Entonces, la pregunta de este panel cae en dos. Primero, evaluar el ambiente para una cooperación y finalmente tener una mejor comunicación del proyecto. Para darles un ejemplo de estas herramientas, bueno, hay varios ejemplos, pero quiero explicar un ejemplo muy breve. Y este es un ejemplo de una buena práctica que incluye la participación ciudadana en la preparación del proyecto. Es la ciudad de Constitución en Chile, que fue una de las ciudades costeras más afectadas después del sismo y del tsunami hace varios años. Los planes de reconstrucción de la ciudad iniciaron entonces con la preparación de un plan maestro que fue preparado a través de la iniciativa privada, es decir, por el sector privado, y se desarrolló a través de una participación activa de los ciudadanos. Entonces, ese fue un proceso importante. Al final del plan maestro, ese plan maestro incluyó una lista de proyectos prioritarios y eso se terminó a través de un referéndum. Este plan maestro incluyó una cartera de 28 proyectos, aproximadamente de $6,000 millones. Entonces, me parece que la transparencia en la preparación, en la planeación, la propiedad por parte del gobierno y también la consulta pública ayudó a poder resolver estas preocupaciones sobre el papel del sector privado y que el sector privado participara en este plan. Entonces, me parece que eso es lo que quería yo comentar. Gracias, Cintia, y que bueno, que ya existan estas herramientas y creo que todos deberíamos mirar un poco, ¿no? Para ver cómo ya podemos mirar estas lecciones aprendidas y seguir desde ahí, ¿no? Así que quería pasar la palabra a Juan, para que él pudiera comentar un poco mejor
sobre las iniciativas de participación ciudadana exitosas en Chile, que se hayan llevado a cabo en los últimos años, incluso durante la pandemia, si hubo algo distinto que tuvieron que hacer, y cuáles son las estrategias que piensan aplicar a futuros proyectos también. Hacia adelante. Sí, gracias Carolina. Bueno, la verdad que la exposición y la presentación de Patricia y Cristian fueron contenidos muy completos, análisis muy completos, y yo por eso voy a tratar de complementar, agregar algunas ideas en el marco de lo que ellos también nos expusieron. Primero, bueno, decir o recordar que la asociación público-privada en Chile es una política pública madura. En 2022 son 30 años desde el primer llamado a licitación, el túnel El Melón en la ruta panamericana norte, y ha evolucionado en el tiempo. Y los procesos de participación ciudadana y de gestión ambiental, además de cumplir con los marcos jurídicos nacionales en la materia, no se han quedado atrás en la evolución, y han tenido mejoras continuas a través de instrumentos concretos. Ese era uno de los elementos que Patricia y Cristian subrayaban, contar con instrumentos concretos. Así, de esa manera, tenemos una guía para la gestión participativa en obras concesionadas, un documento muy sencillo y muy pedagógico que fácilmente la comunidad puede comprender y basarse en él. Hemos elaborado también manuales para el manejo ambiental de obras concesionadas, la gestión de residuos en obra, el manejo de áreas verdes, cosa muy importante la transición hídrica, ¿verdad? Actualizar los manuales de manejo de áreas verdes con la transición hídrica, y recientemente un programa de gestión de huella de carbono para incluir en obras concesionadas y ayudar a la mitigación en el ámbito del cambio climático. Así que todas estas son materias de gran relevancia y que seguirán perfeccionándose. Y en complemento a eso quiero transmitir 3 ideas relevantes sobre la perspectiva de lo que viene. Primero, yo creo que hay que entender que en la APP lo público, el componente público, no significa necesariamente que siempre el Estado logre un alineamiento suficiente con la perspectiva de las comunidades que habitan donde se ejecutan los proyectos. Y por esa razón es que es tan importante a esta APP agregarle la C de ciudadanía, el ángulo de la ciudadanía. Y ahí entender que el buen trato en la APP significa pensar en los usuarios, en la calidad del servicio que se brinda a los usuarios, con la infraestructura, pero también hay que pensar en el buen trato con quienes habitan en los entornos donde la infraestructura se desarrolla. Es por esto que hoy día, en el Ministerio de Obras Públicas, nosotros decimos la APP debe ser un buen proveedor de infraestructura y de servicios de calidad, pero la APP también debe ser un buen vecino de las comunidades. Esa es la lógica con la que queremos trabajar. Ahora, en esto, en el buen vecino, es muy importante lo que decía Patricia también, para nosotros, en el sentido de que los procesos de participación ciudadana deben estar revitalizándose a lo largo del ciclo completo del proyecto APP. Porque hay una etapa de preparación para licitarse el proyecto, después de construcción, pero después también de una operación que puede durar 20 o 30 años, donde las necesidades y las realidades de los habitantes evolucionan. Y por lo tanto siempre hay que estar escuchando y tener los espacios para ese diálogo. Por lo tanto, una buena metodología de participación ciudadana va a tener que incluir un levantamiento de un mapa de actores, la identificación de observaciones y requerimientos ciudadanos, pero no se va a sostener solo con eso. Debe incorporar una cadena de monitoreo, de seguimiento y de actualización de estos ámbitos para esta lógica del buen vecino a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Y en eso tenemos casos concretos, tú me preguntabas, ¿verdad? Hay comités de trabajo que se han hecho con autoridades locales, con comunidades, que ha permitido dialogar sobre trazados, por ejemplo, en zonas específicas de una autopista, o solucionar problemas con altos niveles de ruido, o con la disposición de residuos, ¿verdad?
En fin, comités de trabajo que han permitido abordar todos estos asuntos. Y para que la calidad y la oportunidad del diálogo tenga estándares superiores, por supuesto hay que contar no solo con los instrumentos, sino con los espacios, según correspondan. Y ahí hay que pensar en un esquema de visitas permanentes, recorridos territoriales, talleres, asambleas periódicas y videoconferencias. Tú me hablabas de la adaptación al COVID, hemos tenido que extremar la creatividad para no clausurar la participación ciudadana durante la pandemia y por lo tanto adaptarla dentro de lo posible al mecanismo de videoconferencias con sus respectivas reglas. Pero eso da quizás para otro seminario, así que no me voy a extender en eso. Entonces, ese es el primer punto. El buen trato con el usuario y el buen trato con las comunidades implica ser buen vecino. Lo segundo que quiero mencionar es que hay un camino nuevo también para este desafío que se abre en gran parte de los países de la región con el Acuerdo de Escazú. Como ustedes saben, esto se trata del primer tratado regional de Latinoamérica sobre estándares en materia ambiental y de participación ciudadana que ha sido impulsado con la CEPAL. Aquí le hablo, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando en la región, porque este tratado ha sido ya aceptado en más de 20 países y en más de 10 países ha sido ratificado por los congresos nacionales, incluidos Chile, Uruguay, Argentina, México, etc. Y esto va a abrir una perspectiva muy importante para ver cómo se enfocan los temas de participación ciudadana y sostenibilidad ambiental, porque el Acuerdo de Escazú constituye un marco orientador, ¿verdad?, que va a estar incorporado en nuestras legislaciones y cuenta con 5 pilares fundamentales. Voy a mencionarlo y me voy a extender un poquito sobre los dos últimos. El primer pilar del Acuerdo de Escazú es proteger la seguridad y los derechos humanos de los defensores y los líderes de causas ambientales. El segundo es promover un mayor acceso a la justicia ambiental. El tercero es promover el capacity building y la cooperación en la región en estas materias. Después, el cuarto pilar es permitir un mejor acceso a la información de planes y proyectos. Y acá no se trata del tema de esconder o no esconder información, sino que se trata de que las comunidades puedan tener las líneas de base adecuadas para transparentar los escenarios de situación inicial con que parten los proyectos. Por lo tanto, es el derecho a tener buenas descripciones, por ejemplo, en materia de suelo, de aire, de agua, de ruido, de ecosistemas, solo por mencionar algunas variables socioambientales. Por lo tanto, es la idea de reducir las asimetrías de información y también el acuerdo promueve que se pueda contar con la calidad de información suficiente para que las comunidades puedan participar en estos diálogos y en el fondo diseño de estos proyectos. Ese es el cuarto. Y el quinto es mejorar los espacios de participación y discusión en torno a los planes y los proyectos. Por lo tanto, significa que aquellos que impulsan proyectos deben preocuparse de que haya difusiones adecuadas, convocatorias adecuadas. No es la idea de que una instancia de participación ciudadana sea informada en una pequeña radio local a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Verdad? O sea, la idea es que acá esto sea un pilar de derecho para las comunidades en términos a las convocatorias. Así que creo que el Acuerdo de Escazú nos sale mucho tema por delante en cuanto a el equilibrio, la balanza, ¿verdad?, entre la participación de las comunidades y los que desarrollamos e impulsamos proyectos. Y por último, quiero mencionar que también es importante la contribución del actor privado. Y es la idea de invitar a las empresas concesionarias a moverse hacia otro paradigma. Nosotros podemos trabajar mucho en instrumentos, en espacios, en instancias de diálogo, pero una vez que el proyecto es adjudicado, hay otro actor que pasa a ser relevante y es el actor privado. ¿Y cuál es su rol ahí? ¿Y cuál es su perspectiva?
Entonces se trata de comprender que un proyecto de APP para el mundo privado no puede acotarse en mirar al Estado como cliente de un contrato. La idea es que hay que correr esa frontera. Y nosotros pensamos que el actor privado debe tener un enfoque donde los usuarios y sus entornos son los clientes, no el Estado solamente. Y por lo tanto su accionar no puede limitarse a cumplir solamente un contrato, sino comprender que sus servicios son recibidos y juzgados por la comunidad. Por lo tanto, debe haber, a mi juicio, otra aproximación hacia las observaciones, los reclamos y las demandas de la ciudadanía, para que de esta manera el actor privado tenga un rol más importante y no sea solo la visión de que es un proveedor de infraestructura para el Estado, porque eso aleja la prestación del servicio de la comunidad y finalmente la gente siente, o mejor dicho, la gente no percibe empatía y no percibe que la sociedad concesionaria mira el impacto de lo que está ofreciendo. Por lo tanto, en la APP, como política pública, hay una legitimidad que proviene, obviamente, en tanto política pública del Estado, leyes que son aprobadas en el Congreso Nacional para poder desarrollarlo, y eso está muy bien. Pero al lado está la legitimidad social, y eso hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Esas ideas quería transmitir. Muchas gracias, Juan. Creo que nos has traído muy buenos puntos para pensar, ¿no? A mí me encantó la expresión del vecino, ¿no? Que la APP tiene que ser un muy buen vecino. Todo lo que has traído del acuerdo de Escazú y la importancia de disminuir de verdad las asimetrías de informaciones y que demos una voz apropiada para la participación ciudadana. Y ahí también traer al privado como un actor clave para que esto suceda, ¿no? Entonces yo creo que muy completo lo que has dicho y gracias por tus aportações. Isa, a gente já está quase terminando aqui, acho que a gente já passou um pouquinho do tempo, inclusive. Ahora ya estamos terminando aquí, ya hemos pasado el tiempo que teníamos, pero bueno, vamos a tener algunas consideraciones finales, entonces pido por favor que sean breves, pero quería por favor preguntarte sobre la participación real de las mujeres y cuéntanos el trabajo increíble que estás realizando. A mí me gustaría entonces terminar con eso el día de hoy. Sí, muchas gracias, Carol. Bueno, brevemente, nuestra institución es una asociación sin fines de lucro que reúne más de 800 mujeres. Nosotros nacimos solamente con 5 mujeres y poco a poco fuimos incorporando a las mujeres de la infraestructura. Y hoy somos más de 800 mujeres que actuamos en el sector público, en el sector privado, en los organismos multilaterales, ¿no es cierto, Carol? Y esto es un ejemplo muy importante para todas las mujeres de Brasil y de distintas regiones del mundo. Nosotros trabajamos en distintos frentes. Tenemos una mentoría con mujeres que quieren entrar a estas carreras de infraestructura. Incluso tenemos algunos líderes sectoriales y trabajamos con líderes sectoriales de puertos, de aeropuertos, de ferrocarriles, hasta proyectos sociales con hospitales, PPPs de escuelas, de habitación social, y otras tantas vertientes. Y esas mujeres se reúnen y actúan haciendo cabildeo con respecto a distintas políticas que son inclusivas para muchas mujeres en la infraestructura. Y lo que nos gusta de verdad es discutir sobre infraestructura y esperamos llegar un día en que no tengamos que hablar de la inclusión de las mujeres en la infraestructura, porque ellas ya sean una realidad en la infraestructura y no necesitamos hablar de su inclusión. Y podemos entonces sentarnos a la mesa y discutir sobre los proyectos, que es lo que más nos gusta hacer. La organización o la asociación nació de un episodio
en el que en un panel internacional había solamente una mujer en la mesa, y era una mesa con más de 30 hombres, y la mujer era yo. Bueno, yo había ido allí para tratar de explicar lo que era el problema de las asociaciones en el estado de San Pablo, y me interrumpieron y sucedieron varias cosas, y el jefe de la mesa tomó el micrófono y dijo: mujeres que están aquí escuchando esto que terminó de suceder, ustedes tienen que reunirse porque esto es algo que nosotros no podemos tolerar más en el siglo XX. Y entonces las 5 mujeres que estaban participando en ese evento, en el medio de 120 hombres, nos reunimos y empezamos a hablar sobre lo que podíamos hacer. Nuestra primera campaña fue: ¿dónde están las mujeres de la infraestructura? ¿Por qué ellas no están participando en los paneles? ¿Por qué ellas no tienen representación en las distintas discusiones que nosotros tenemos y que son fundamentales en el desarrollo de las PPPs? Bueno, una amiga llamó a 5, esas 5 otras 5, y así fuimos aumentando en número y llegamos a las redes sociales con una hashtag que decía invítelas, y ese movimiento entonces fue aumentando y se pudo concretar en esta asociación que hoy tengo el placer y el honor de presidir. Tengo la oportunidad de reunirme con mujeres increíbles, como es el caso de Carol. Entonces, brevemente, esto es lo que nosotros venimos haciendo, y para los que quieran saber un poco más sobre este asunto y sobre todas las iniciativas, yo estoy totalmente a disposición para poder conversar, y quiero agradecer realmente muchísimo la oportunidad de hablar sobre este tema que yo adoro, con colegas que yo admiro muchísimo. Entonces, muchísimas gracias por el trabajo en conjunto y por promover la inclusión de las mujeres en la infraestructura. Patricia, muchas gracias. Isadora, muchas gracias a ti. Y queremos invitar a las personas que tengan interés, y vamos a lanzar un nuevo capítulo, porque no podemos limitarnos solo a Brasil. Tenemos que pensar en una entidad latinoamericana. Con esto termino y le doy la palabra a Anchor. Un poco del tiempo que teníamos, Anchor, pero la verdad es que el tema es apasionante y gracias a todos por estar aquí con nosotros.